Debe primero decirle que a nosotros no nos importa si Pedro estuvo en Roma o no estuvo en Roma. Eso no es doctrina de la Iglesia Católica. La doctrina de la Iglesia Católica no dice, el cristiano tiene que creer que Pedro estuvo en Roma. Eso no es doctrina de la Iglesia Católica. La doctrina de la Iglesia Católica es que Pedro fue el Papa, y eso sí lo puedo comprobar. Nosotros afirmamos que Pedro es el Papa de la Iglesia Católica, que Cristo lo fundó. Pero ellos dicen, ajá, entonces ¿por qué el Vaticano está en Roma y el Papa está en Roma? Ah, eso es interesante esa pregunta. Y eso es otra cosa. Los protestantes escuchan cantar el gallo y no saben dónde. Que el Papa está en Roma, que gobierna la Iglesia desde Roma, que el Vaticano está en Roma, eso sí es verdad. Que Pedro fue a Roma, ¿qué nos importa? Ahora, ¿por qué el Vaticano está en Roma? Que cuando Jesucristo mandó a predicar el Evangelio, el mandato fue, vaya, prediquen el Evangelio a toda criatura. Vayan por el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Los apóstoles tenían ese mandato en la cabeza. Querían llegar al mundo entero. ¿Cómo hacían para llegar al mundo entero? Tenían que evangelizar a Roma. Tenían que llegar a Roma. El padre Toro hace un excelente punto en su video. Indiferentemente de si Pedro estuvo en Roma o no, eso no es lo que determina la autoridad del Papa. La autoridad del Papa está en que él es el sucesor de San Pedro, quien fue el príncipe de los apóstoles. Pero ¿cómo sabemos que Pedro sí estuvo en Roma? Porque la mayoría de los católicos creemos que Pedro estuvo en Roma. ¿Cómo la tradición de la Iglesia preservó esta idea? Vamos a ver qué nos dicen los primeros cristianos. ¿Qué dice San Pablo? En el año 57 Pablo escribe a los romanos, no saluda a Pedro entre los que están allí. Dice, he puesto todo mi empeño en no anunciar el evangelio allí donde ya habían oído hablar de Cristo, para no construir sobre los cimientos de otro. Esta es la razón por la que no he ido a veros. Pablo dice esto porque Pedro ya había evangelizado y puesto sus cimientos en Roma antes del 57. Luego de esta carta, Pedro escribe, habiendo vuelto a Roma, he recurrido a Silvano nuestro hermano para escribirles estas breves líneas, pues lo considero digno de toda confianza. Lo saluda la comunidad que Dios ha congregado en Babilonia, también lo saluda mi hijo Marcos. Entonces Pedro está con Silvano y Marcos en Babilonia, pero si vemos Apocalipsis capítulo 7, Juan llama a Babilonia a la Roma pagana. Pedro nos dice, estoy aquí en la Babilonia. Es una palabra clave. Está diciéndonos que está en el corazón del imperio romano. Entonces Pedro mismo nos dice que está en Roma donde todas estas persecuciones están ocurriendo. Por emulación y envidia fueron perseguidos los que eran máximas y justísimas columnas de la iglesia, los cuales lucharon hasta la muerte. Pongamos ante nuestros ojos a los santos apóstoles. Pedro, por emulación inicua, hubo de soportar no uno ni dos, sino muchos trabajos, dando allí su testimonio. Pasó al lugar de la gloria que le era debido. No os doy yo mandatos como Pedro y Pablo. Ellos fueron apóstoles. Yo no soy más que un condenado a muerte. Ellos fueron libres. Yo hasta el presente soy un esclavo. Mas si lograre sufrir el martirio, quedaré liberto de Jesucristo y resucitaré libre en él. Y ahora es cuando aprendo encadenado como estoy a no tener deseo alguno. El presbítero Juan decía también lo siguiente. Marcos fue el intérprete de Pedro. Puso puntualmente por escrito, aunque no con orden, cuantas cosas recordó referente a los dichos y hechos del Señor, porque ni había oído al Señor ni le había seguido, sino que más tarde, como dije, siguió a Pedro, quien daba instrucciones según sus necesidades. Por vuestro gran consejo habéis ligado lo que ha crecido de la semilla de Pedro y Pablo, entre los romanos y los corintios, porque los dos sembraron en nuestra Corintio y nos instruyeron juntos. También en Italia enseñaron juntos en el mismo lugar y fueron martirizados al mismo tiempo. Pero sería muy largo en un volumen como este enumerar las sucesiones de todas las iglesias. Nos limitaremos a la más grande, la más antigua, y mejor conocida por todos, fundada y establecida en Roma por los dos gloriosísimos apóstoles Pedro y Pablo, demostrando que la tradición que tiene recibida de los apóstoles y la fe que ha anunciado a los hombres han llegado hasta nosotros por sucesiones de los obispos. Ello servirá para confundir a todos los que de una forma u otra, ya sea por satisfacción o por vanagloria,
ya sea por ceguedad o por equivocación, celebrar reuniones no autorizadas. Porque a causa de su caudillaje más eficaz, es preciso que concuerden con esta iglesia todas las iglesias, es decir, los fieles que están en todas partes, ya que en ella se ha conservado siempre la tradición apostólica por los fieles que son en todas partes. Los evangelios que dan las genealogías fueron escritos en primer lugar, y el de Marcos se originó de la siguiente manera. Cuando Pedro hubo proclamado públicamente el Evangelio en Roma, sus muchos oyentes apremiaron a Marcos como uno de los que había seguido durante años y que recordaba lo que había sido dicho, para que lo registrara por escrito. Así lo hizo y dio copias a todos los que pudieron. Puedo señalarte los trofeos de los apóstoles. Si vas al Vaticano o a la Vía Ostia, encontrarás los trofeos de aquellos que fundaron esta iglesia. Por lo demás, si algunas herejías se atreven a interesarse en la edad apostólica para parecer transmitidas por los apóstoles, por cuanto existieron en tiempo de los apóstoles, nosotros podemos decir: publiquen entonces los orígenes de sus iglesias, desplieguen una lista de sus obispos, de modo que a través de la sucesión que discurre desde el principio, aquel primer obispo haya tenido como garante y antecesor alguno de los apóstoles o alguno de los varones apostólicos, pero que haya perseverado con los apóstoles. En efecto, de esa manera dan a conocer sus orígenes las iglesias apostólicas, como la iglesia de los esmirnotas cuenta que Policarpo fue puesto por Juan, como la de los romanos que Clemente fue ordenado por Pedro. De igual modo, ciertamente también las otras iglesias muestran que vástagos de semilla apostólica poseen destinados al episcopado por los apóstoles. Inventen algo semejante los herejes, pues, luego de tanta blasfemia, que es ilícito para ellos. Pero si te encuentras cerca de Italia, tienes Roma, de donde también para nosotros es pronta la autoridad de los apóstoles. Qué feliz es esta iglesia a la que los apóstoles dieron, con su sangre, toda la doctrina, donde Pedro es igualado a la pasión del Señor, donde Pablo es coronado con la muerte de Juan Bautista, donde el apóstol Juan, después que echado en aceite ruciente, no sufrió ningún daño, es relegado a una isla. Parece que Pedro predicó a los judíos de la diáspora en Ponto, Galacia, Bitinia, Capadocia y Asia. Finalmente, acudió a Roma y fue crucificado cabeza abajo por propia petición. Mira a Pedro, el gran fundamento de la iglesia, la más sólida de las rocas sobre quien Cristo edificó la iglesia. ¿Y qué le dice nuestro Señor? Oh tú de poca fe, dice, ¿por qué me dudas? Simón el mago fue el padre de todo este mal. Sin embargo, los apóstoles inspirados de nuestro Salvador rápidamente extinguieron las llamas del maligno antes de que pudieran extenderse. Huyó rápidamente de oriente a occidente para poder vivir como mejor le pareciera. Al Simón llegar a Roma consiguió tal éxito que los ciudadanos levantaron una estatua y lo honraron como un dios. Pero este éxito fue breve. Persiguiéndole los talones en el mismo reinado de Claudio, una providencia llena de gracia envió a Roma al grande y poderoso Pedro, escogido por sus méritos como guía de los apóstoles. Como un noble capitán de Dios, él proclamaba el evangelio de la luz y la palabra que salva las almas. Con esta palabra divina, el poder de Simón el mago quedó apagado y destruido inmediatamente junto al hombre mismo. Entonces vemos que después de todo este testimonio de los primeros cristianos, a través de casi 2000 años de sucesión ininterrumpida, podemos confiar realmente que la iglesia que Jesucristo ha preservado con el Espíritu Santo mantiene no solamente la misma autoridad, sino las mismas enseñanzas desde el día 1 hasta la actualidad. Un saludo a todos, incluyendo al Padre Luis Toro, y bendiciones.